Bienvenidos a un nuevo capítulo de negocios y otras vainas. Hoy estoy con Juan. Juan es argentino, inversor en Ecuador, experto en liquidez, ya que trabaja con una empresa que se dedica al factoring. Correcto. Juan, ¿cómo estás? Un gusto, todo bien, por suerte. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, Juan, de verdad. Juan, ¿quién es Juan de la Fuente? ¿Puedes contarme un poco de ti? Sí, por supuesto. Estudié en Argentina hasta los 22 años. Me gradué de Relaciones Internacionales. Nada que ver con las finanzas. Estaba más enfocado quizás en la teoría, en análisis más de política internacional. Luego viajé, estuve viviendo en India un año. Volví a Argentina. Me empecé, estaba como muy difícil conseguir trabajo. Me comencé a trabajar en una empresa de información financiera que se llama Reuters o Thomson Reuters en su momento y que se conoce como la agencia de noticias, pero además de noticias vende un montón de servicios, entre esos financieros, y ahí realicé una maestría en finanzas, algo que me interesaba mucho. Traté de combinar mis conocimientos de política internacional, que creo que para las finanzas sirven bastante, lo estamos viendo ahora con el estrecho de Hormuz y todo el impacto económico que tiene en todo el mundo, y traté de combinar ambas cosas, y de ahí pasé a trabajar a un banco, a JP Morgan. Fui trabajando unos 5 o 6 años. En el medio me casé con una ecuatoriana. Okay. Y con todo lo que eso implica, terminé acá en Guayaquil hace 4 años y medio que me vine. Lamentablemente, lo que yo hacía en el banco, en su momento, o sea, en JP Morgan, que era servicio o back office de derivados, acá no existe mucho eso, no se da ese tipo de servicios, además de que, bueno, la banca financiera es muy pequeña en Ecuador, entonces, bueno, me tuve que reinventar un poco de lo que yo hacía allá a lo que hago ahora. Y bueno, o sea, como bien vos sabés, es tratar de buscar distintos nichos en donde se puede invertir, donde se puede investigar qué se puede hacer, y en donde, bueno, obviamente hacer cosas que te gustan y por otro lado hacer plata. Las dos cosas al mismo tiempo a veces es difícil, a veces unas cosas dan plata y otras cosas que te gustan no dan plata, y bueno, es ver cómo combinas las dos. Entiendo. Juan, te voy a poner en aprieto desde el inicio. Una pregunta difícil. Decime. Entendiendo que vienes desde Argentina y que has recorrido parte del mundo creando tu currículum, tu perfil profesional, y eso de verdad que se respeta muchísimo. Pregunta difícil. ¿Encebollado o empanada argentina? Nada, empanada. Pero son distintas cosas. A mí me encanta el encebollado. Okay. Yo lo desayuno por lo menos una vez por semana, me como un encebollado, me encanta. Pero la empanada yo me la como a mediodía o a la noche, no es totalmente distinto. No. O sea, en Argentina no se come como desayuno empanada. Ok. Tal vez después de ¿Y qué comemos allá? ¿Qué me recomiendas si voy a Argentina para desayunar? Para desayunar, y unas medialunas. Okay. Medialunas. El mal llamado croissant. Solo que es otro tipo de masa, pero medialuna con dulce de leche. Me han contado buenas cosas del croissant. Sí, claro. Chéverísimo. Mira, ¿por qué decides, ya que has recorrido tanto, que tienes tanta experiencia, por qué decides quedarte en Ecuador, utilizando tus propias palabras, ¿no? Siendo un mercado un poco más pequeño quizás que la Argentina? Bueno, o sea, vine un poco, o sea, traído por mi esposa, pero para probar suerte, ¿no? Okay. Y habiendo siempre trabajado en relación de dependencia, más allá de a veces manejar ciertas inversiones financieras por mi cuenta, siempre por relación de dependencia, siempre en una empresa. Y acá, bueno, me choco contra una realidad que es mucho más difícil conseguir trabajo en una empresa grande, o no hay tantas como quizás hay en Buenos Aires específicamente, por obvias razones, que es la dimensión de la población ahí, bueno, lo que hablan en inglés, parte de la población y demás. Okay. Pero creo que también uno transforma un desafío o una crisis, por así decirlo, en una oportunidad, ¿no? Como dicen los chinos. Y creo que venía acá, al principio me sentí un poco perdido, pues no me encontraba, o sea, mi forma de hacer
negocios o de hacer plata no era la que yo encuentro acá. Pero me dio un montón de oportunidades Ecuador, me dio oportunidades de, obviamente, de hacer relaciones, de hacer networking, de conseguir opciones de trabajo o de negocios y de hacer o de crecer profesionalmente desde otro lado, que hasta ese momento nunca lo había ni practicado, ni conocido, ni pensado. Mira, y entendiendo ese proceso de adaptación, ¿qué viste luego de tener ya un poco más de experiencia en Ecuador que te sirvió o que detectaste como una oportunidad dentro del radar ecuatoriano? No sé si en Ecuador en general, pero sí puedo decirlo en Guayaquil, es un nicho, al ser una ciudad donde mucha gente se conoce. Conocer gente es poder. Okay. Es poder en el buen sentido, conocer personas y las indicadas te abre muchas puertas. Networking, entonces, importantísimo. Totalmente. Para mí es básico. O sea, en cualquier cosa, en JP Morgan también era importante, en Buenos Aires también es importante, pero en una ciudad en donde quizás el networking te abre más puertas porque estás a menos distancia de ciertas personas, okay, ¿no? Que es diferente, ¿no? O sea, lo pongo en Buenos Aires, en una ciudad tan grande, o en Nueva York, vos estás quizás a mucha distancia, vos llegás a Nueva York y estás a mucha distancia de las personas, de las personas, no sé, del jefe o el director de una empresa o el dueño de un supermercado. Okay. Acá, Jarnisky, por dar un ejemplo, o sea, no digo que lo conozco, sino que quizás estás a menos distancia. Okay. Por cuestiones de la misma posición. Siendo un extranjero, Juan, ¿cómo o qué estrategias utilizas precisamente para hacer ese networking efectivo? Porque te digo desde mi experiencia. Sí. Yo he ido a la Cámara de Comercio, he participado en networking en distintos lugares, he ido a eventos, macro ruedas y demás, todo lo que se puedan inventar, ¿no? Pero a veces es complicado hacer networking efectivo, networking real. Entonces, ¿qué estrategia te sirvió en su momento a ti para poder llegar a donde estás ahora? La verdad, el fútbol. Allá, okay. Totalmente. O sea, uno tiene distintas herramientas y las que vos estás nombrando creo que son buenas y donde vos vas a demostrar lo que vos sabés. Pero a veces, para que te abran una puerta, no es tanto lo que vos sabés, sino lo que vos sos y cómo podés llegar cómo mostrarte como persona, ¿no? Entonces, obviamente que quizás mi esposa ya tenía un círculo donde me abrieron ciertas puertas y estoy sumamente agradecido, pero a mí el fútbol me abrió un montón de puertas. O sea, el jugar fútbol, el quedarse a tomar unas cervezas después, o sea, todo eso te abre puertas. El escuchar al otro, el hablar de tu vida, el contar tu experiencia, el contar lo que haces. Porque a veces vos vas, jugás o te relacionás, vas a la Cámara de Comercio y dicen, Gilbert viene, está acá, está allá. Pero no hay una comunicación efectiva, ¿no? ¿Y qué hace? O sea, y quizás también es animarse a hablar, a decir, che, yo hago esto. Y para mí, conforme pasaron los años, si lo fui aprendiendo, es no tener pudor. O sea, lo último que te van a decir es, no me interesa o no. O sea, mientras no ofrezca nada ilegal, digo, me parece que si vos estás ofreciendo algo que para vos es genuino, ¿no? Y que, o sea, es un buen producto o es un buen servicio. Que aporta valor. Y que aporta valor y que querés ingresar por algún lugar o en algún lugar, bueno, quizás te van a dar una chance, al principio quizás te dan una chance chiquita. Y ahí es donde vos demostrás que lo que tuyo vale. Y si realmente podés cumplirlo, bueno, quizás te dan una chance más grande y ahí vas creciendo, ¿no? Excelente. Yo creo que eso es algo de reflexión que nos sirve a todos, a los emprendedores, a las personas que están viendo el podcast, para analizar su negocio y ver cómo hacer más efectivo ese networking, utilizando el fútbol como estrategia principal para hacer esos contactos. En general, obviamente después mi hijo, o sea, o el colegio de mi hijo, también los torneos de padres también me abrieron un montón de puertas. Y de vuelta, y puedes ser malísimo jugando al fútbol, pero podés ir y tratar de relacionarte. No implica solo el fútbol. El fútbol es solo un instrumento. O sea, el resto depende de vos. Entiendo perfectamente. Mira, ya entrando un poco más en materia en lo que es tu negocio, en tu área, quiero que me cuentes un poco sobre cuál es esa idea errónea que tenías al momento de llegar a Ecuador y decir, ok, yo cuando llegue a Ecuador
imagino que es así y que voy a hacer el proceso, mi camino va a ser este. ¿Cuál fue ese error? ¿Cuál fue esa concepción errónea que tenías? Que cuando llegaste dijiste, oye, definitivamente no es como lo pensaba. Bueno, o sea, creo que principalmente dos. La primera, en términos culturales, quizás me gilié, como dicen acá, es como que me confié mucho de, bueno, o sea, somos latinos y más o menos yo sé cómo piensan, o sea, el latino más o menos somos todos iguales y no, me choqué contra una pared, o sea, comparado con Buenos Aires, el ecuatoriano o el guayaquileño en particular es más conservador, tiene otras formas de pensar, tiene otras formas de hacer negocio y sí, ahí me choqué con una pared. Y por otro lado, bueno, también desde pensando que yo llegaba a una ciudad similar a la de Buenos Aires. Ok. Entonces dije, bueno, o sea, voy por acá, voy por allá y no, me chocó un poco eso, como que estaba en una ciudad más pequeña, donde hay nichos, donde la gente se conoce y obviamente vos me imagino que lo sabrás de primera mano y lo verás de primera mano, que es la gente... es más factible que le dé el manejo de su negocio a un familiar o a un amigo antes que a alguien preparado. Sí. 100% preparado, ¿eh? Sí, estoy hablando, sí. ¿eh? Creo que, por un lado, es entendible y por otro lado, es una locura. No tiene sentido para mí. Y esas cosas son las que yo me choqué al principio. Como yo digo, ¿por qué le vas a dar a tu amigo que no tiene ningún tipo de conocimiento? Ningún tipo de experiencia y conocimiento en, no sé, en vender agua. O sea, eso es un... Y bueno, porque le tengo confianza, porque también hay una cuestión acá en donde la confianza, en donde yo lo conozco. Después, lamentablemente, si querés voy más profundo, me he chocado con un montón de casos en donde el amigo, el familiar, se estaba llevando una plata por izquierda, ¿no? Como empresa, ¿cómo superamos, como emprendimiento, cómo superamos esa etapa de un negocio familiar por confianza? Porque incluso no sé si leíste el libro que escribió el dueño de Edifare. No lo leí. Mira, es muy interesante, te lo recomiendo, se lo recomiendo a las personas que ven el podcast. Él habla que al inicio él comenzó su negocio, ¿no? Trabajando para otras personas, pero en paralelo inició una pequeña farmacia donde contrataba específicamente a los familiares, que lo ayudaron poco a poco a ir armando la estructura que hoy en día es, ¿no? A inicios. Entonces, ¿cómo superamos esa etapa o cómo le decimos a los emprendedores para darles ese empujoncito y que superen esa etapa de desconfianza, ¿no? Porque a veces desconfiamos de esa persona que le vamos a dar un cargo importante, porque he visto los ejemplos en muchos aspectos, ¿no? Como tú lo acabas de decir, le di confianza a la persona que puse como gerente y terminó desfalcándome la empresa, no pagó los impuestos y la responsabilidad terminó siendo mía. Entonces, un montón de cosas. ¿Cómo logramos que las personas logren dar ese paso de confiar en una persona capacitada y que pueda permitir que la empresa crezca, ¿no? Porque crece ya una vez que tú dejas ese puesto de gerencia, dejas ese puesto de supervisión. O sea, yo creo que con los chequeos necesarios, o sea, que no tienen que ser en el día a día, o sea, no vos podés delegarle ese trabajo a alguien que no es 100% de confianza, pero mientras vos les supervises los números que vos sabés que son, porque si vos ya manejaste el negocio... Conoces los números. Conoces los números. A vos no te pueden decir, ¿sabes qué? Pagamos tanto por una funda cuando vos ya sabes lo que vale. No te pueden decir 30 centavos y vale 15. Entonces, creo que y vos conoces los proveedores, conoces los clientes. Acá el principal punto es tener todos los KPIs, por así decirlo, en línea, en donde vos puedas ir a un Excel o a una hoja, ver los números y decir, ¿esto está bien o se están llevando plata por acá? Okay. O sea, un buen control, un buen sistema de gestión. Sistema de gestión, control y sí, totalmente. Pero siempre entendiendo de que vos para crecer y para dar el siguiente paso como empresa, creo yo, tenés que dejar ir a las personas que no te suman profesionalmente y para llegar a ese siguiente nivel. Okay. O sea, es la realidad un poco. Importante. La propuesta de valor no solamente es de la empresa hacia sus clientes, sino de los trabajadores hacia la empresa, ¿no? Porque de una u otra forma, el cliente de ese trabajador es la empresa misma. Muy bien. Mira, ¿cómo describirías la salud actual a nivel financiero de las pymes en Ecuador?
Una buena pregunta. No, pésima. Pésimo. Pésima. Creo yo, dos aspectos, ¿no? Uno es que algo que pasa en todo el mundo, el grande, como decimos en Argentina, bicicletea al chiquito. Entonces, acá es, te pago en 180 días, te pago en 120, te pago en 90. ¿Tú conoces el concepto de empresas zombies? No. Las empresas zombies son aquellas que trabajan con casi nada de margen de utilidad, porque se enfrascan en una competencia salvaje por precio, donde una se come a la otra y luego la otra se come a la otra y así sucesivamente, y eso se hace un desastre. Entonces terminas con una empresa estancada, donde no tienes un margen que te permite invertir en tecnología, en crecimiento, en mejorar las condiciones de los empleados. Entonces, particularmente desde la experiencia, creo que hay muchas empresas en Ecuador que son empresas zombies, que trabajan y no liberan ese mercado quizás para una empresa un poco más grande, donde se optimicen los recursos, economía en escala y que genere un mejor margen. Eso daría mucha salud. Pero por otro lado, también tenemos que analizar que, bueno, Ecuador es uno de los principales países donde más hay emprendimiento y que el trabajo no es precisamente del todo estable para todo el mundo. Entonces, la opción que le queda a la persona que no tiene un trabajo estable es emprender de una u otra forma, ¿no? Entonces, es un poco complicado y concuerdo contigo, creo que la salud financiera de las pymes actualmente en Ecuador no es la mejor, pero tenemos una economía dolarizada y eso es una oportunidad interesante. Para dos personas que vienen de Venezuela y Argentina, obviamente el ecuatoriano que tiene 18, 20, 22, hasta 30 años no lo entiende porque recién vivió los primeros rezagos del 2001. O sea, yo tengo 36 años. O sea, en el 2001 tenía 11, 12 años y en Argentina pasó lo mismo que pasó acá, solo que no se dolarizó Argentina. Okay. Pero después de eso, obviamente, que el dolarizarse, yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero le dio muchas ventajas a Argentina. Después de la no dolarización, creció un montón en el 2003, 2004, 2005, pero después vivió lo que fue no dolarizarse, que es inflación veloz y galopante que se vivió en Venezuela, se vivió en Argentina. Yo fui a Venezuela de viaje y llegué y me dicen, no, ¿sabes qué? No te conviene cambiar en la casa de cambio, sino que te cambian ilegalmente ahí, hay otro tipo y es el doble. Ajá. Esta señora que está en el avión me está molestando, me está haciendo un chiste. Y llego y el mismo de la aduana, el de seguridad del aeropuerto, dije que voy a ir preso. Y dice, pero te lo cambio, ¿cuánto? Te doy 8, no 10, 12. Digo, bueno, dije, ¿esto es una locura? Lo viví 1 año, 2 años después en Argentina. O sea, el cambio, lo que nosotros llamamos el dólar blue, el dólar no oficial, el dólar del mercado negro. O sea, entiendo que en Argentina llegaron a ver hasta 50 tipos de cambio distintos para el dólar, ¿no? Claro. O sea, no sé si 50, no te sabría decir, pero sí, cambio de importaciones, de exportadores, del que va a la casa. Pero bueno, eso, el dólar es una ventaja increíble. Y eso no hay que perderlo de vista. Lo otro, perdón, volviendo a la pregunta que vos me hiciste originalmente, sí, lo otro que yo sí veo y que va relacionado a lo que me estás preguntando es, lamentablemente, muchas pymes pequeñas, desde la persona que vende la empanada en su casa, que no deja de ser una pyme, hasta el que tiene su negocio grande y que está creciendo y que facturando $1 millón. Todo a un mismo bolsillo. Y ese es un problema gigante, ¿no? Y vos lo sabés y vos lo vivís a diario, me imagino, que es, no puede haber un mismo bolsillo de tu negocio con el de tu casa. Es duro y es difícil cuando los tenés fusionados, tenés que separarlos y tenés que hacer un trabajo muy fuerte para separarlos. Así es importante separar el flujo de dinero del negocio de tus gastos personales, porque si no se hace un champú y no vas a saber exactamente qué es lo que estás cobrando, vendiendo, pagando, gastando. Exacto. Muy importante. Juan, mira, justamente quiero que te quedes con la idea de la pregunta que te acabo de hacer, porque al finalizar algunas preguntas más, vamos a hablar un poquito de cómo sería oportuno que las pymes ecuatorianas se den cuenta de la oportunidad maravillosa que existe actualmente con los negocios que se están haciendo internacionalmente en la exportación. Totalmente. Porque nos concentramos tanto en un mercado, y tenemos que decirlo no de una manera despectiva, sino en este caso de la realidad ecuatoriana, nos concentramos tanto en un mercado pequeño como el de Ecuador, habiendo la posibilidad de prestar una cantidad enorme de servicios al exterior. Entonces, ya mismo conversamos de eso. Dale. Antes de eso, quiero preguntarte, ¿no? Siguiendo la idea
que conversábamos hace un ratito sobre la situación financiera de las empresas pequeñas, hablábamos de las empresas zombies. ¿Crees que todo esto de competencia de precios, quizás un poco de competencia desleal, porque también he visto un montón de cosas a nivel desleal entre empresas, ¿crees que se deba a un problema de ventas o a un problema de gestión de cobranza, de gestión de cartera, teniendo en cuenta que la cartera quizás también sea un tema social, cultural de Ecuador? Las dos. O sea, la gestión de cobranza es durísima en Ecuador, ¿no? Y obviamente es muy complicado. Nadie quiere perder el cliente. Bueno, es que va relacionado con lo de las ventas, ¿no? Nadie quiere perder ese cliente que puede ser un supermercado. Pero si vos haces los números finos, a veces quizás no te da. Entonces, es un problema de ventas porque a veces el que te vende es como... Vende, no importa, no, vende porque querés sacar un mejor margen y a veces no es el punto, justamente terminás en una competencia de te bajaste 1 centavo, 2 centavos y el otro se bajó 2 centavos y en ese sentido el guayaquileño, no sé, porque siempre se distinguen entre guayaquileño y quiteño, pero, o el de la sierra, por así decirlo, yo creo que el guayaquileño sí te va y te pelea y a mí a veces me cansa un poco eso, porque, no sé, yo te pregunto a vos, che, Kilo, ¿en cuándo me vendes? En 0.10 y yo no voy a ir a la competencia y preguntar, bueno, ¿me lo vendés en 0.9 porque Kilo me lo vende en 0.10? Ajá. Yo, o sea, la verdad que no me voy a poner en ese papel porque no tiene sentido. Claro. O sea, si me cierra el precio que me diste vos, me voy con vos y ya está. Si estamos hablando también de un volumen muy amplio, bueno, que al final la rentabilidad pues valga la pena hacer ese cambio de precio. Bueno. Totalmente, no digo que no hay que pelear el precio, lo que digo es que no vas a estar constantemente yéndote para un lado o para el otro a ver quién te va a dar mejor precio, cuando a veces acá se piensa mucho más en precio en vez de en la calidad. Sí, totalmente. Todo el tiempo estás tipo peleando el precio y sí, está bien, pero nosotros no solo vendemos precios. O sea. Podemos sacar 2 conclusiones. Vender más no significa ganar más. No. Y comprar más barato no significa comprar mejor. No, para nada. Ok, ambas. Eso es importante. Entonces, ¿sabes? Una pregunta que me surge de ese mismo tema de conversación. ¿Crees que comprar más económico directamente implica en el margen de utilidad que me pueda dejar un producto o un servicio? O sea, yo comprar más económico. Uh-huh. Digamos que tú me vendes la tablet. Sí. Me vendes 1000 tablets. Sí. Si yo te la compro a ti en 800 y la otra persona me la estaba vendiendo en 850, podemos decir que hay un margen de diferencia relativamente bueno, ¿no? Sí, correcto. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un servicio? No, para eso. ¿Aplicaría lo mismo? No aplica. Y lo de la tablet es muy específico, ¿no? Exacto. Pero a lo que voy es, cuando vos estás recibiendo un producto, ni te estoy hablando de un servicio, de un producto que va a servir o es parte de tu cadena de producción, okay. Tenés que saber que cuándo te va a llegar, si te va a llegar bien, te va a llegar a tiempo, si te va a llegar en condiciones, todas esas cosas. O sea, no es solo el precio, es logística, hay un montón de cosas y lo de los servicios es lo mismo, ¿no? Porque se ve mucho más relevante, porque se ve efectivamente el servicio es deficiente. Okay. Y me están cobrando y es deficiente. Y en los sectores exportadores se ve muchísimo eso, ¿no? Ok, mira, es importante resaltar la calidad, no solamente del servicio, del producto. Yo también creo en eso porque termina siendo un costo de oportunidad. Si tú compraste el ejemplo que decías, me diste 10 centavos de descuento, pero me demoraste un mes más que el proveedor anterior, es un mes que tienes el dinero jugando con él, ya yo no lo tengo, perdí la oportunidad de comprar otro producto y durante todo ese mes pues me quedé esperando para poder hacer esa venta. Entonces, sí, coincido contigo, a veces comprar más económico no significa comprar mejor. No, y eso uno, y la otra que sí yo lo veo, ya sea por los negocios con el factoring o por fuera, es que hay veces que por darte un mes la gente termina pagando un 10% más porque le den un mes de crédito, lo cual es una locura. Porque si vos te lo pones a pensar, hablando mal y pronto, si vos vas a un churquero y te da el 10%, te cobra el 10% por vos para darte la plata, ¿cómo puede ser que el que te está vendiendo te está cobrando un 10% por dando un mes de crédito? O sea, es lo mismo. Entonces, ahí me parece que un montón de gente, no te estoy hablando de mini empresas, o sea, no estoy hablando de la señora que vende empanadas, te estoy hablando de empresas, hasta empresas grandes, donde dice, no, bueno, sí, a mí me sirve un mes de crédito
crédito. O sea, y entonces pedile ese 10% de descuento y lo voy de contado, claro. Y fíjate cómo te financiás. Y creo que te vas a financiar mucho más barato que el 10% que te está cobrando. Son esas cosas que para mí un montón de veces las empresas no hacen esos números. Pero eso también puede ser un indicador de que la empresa que está comprando no tiene liquidez y por eso está dispuesta a pagar un 10% más, pero que le deje el crédito. Pero no sé, yo creo que no por decir, bueno, sabes que se está enfocando mucho más en el tiempo de crédito que en lo que está impactando ese 10% en su margen. Porque ese 10%, me vas a decir que no vas a conseguir personas que te pagan, personas o entidades que te presten al 5%. Comprando. O sea, claramente va a ser mucho mejor. Estamos hablando de, o sea, el 50% menos. Juan, de verdad que está espectacular todos los datos que nos estás dando. Quiero pedirte, antes de pasar a la siguiente etapa, un consejo para los emprendedores que estén o en tu nicho o que sean extranjeros, que vengan de Argentina. Si un argentino hoy llega a Ecuador con dinero, con capital para invertir, ¿dónde le recomendarías a esa persona, a ese inversor, colocar su dinero? En servicios a los exportadores. O sea, a veces obviamente todo el mundo quiere trabajar con los camaroneros o con los bananeros y obviamente que no es fácil, pero yo no tengo ninguna duda, es un sector que está en crecimiento, que busca despuntar, que busca desarrollarse, que el bananero es tecnología de punta y creo que tiene o sea, yo lo comparo con espacios del campo argentino, o sea, del sector agroexportador argentino, tiene muchísimo para crecer el bananero. Okay. O sea, para profesionalizarse. Okay. Claro. Muchas gracias por ese consejo. Juan, retomando un poco lo que conversábamos hace un ratito, justamente te quería hacer una pregunta que está relacionada a las exportaciones. Okay. Creo que estamos de acuerdo en que la exportación es el camino más fácil o más directo que tiene la economía ecuatoriana para poder seguir creciendo, para poder escalar y llegar quizás a otros niveles, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a los productores ecuatorianos, prestadores de servicios ecuatorianos que hagan o cómo enfrentarse a ese cambio de venderlo a nivel nacional y venderlo a nivel internacional? Y te doy un ejemplo. Particularmente en algún momento yo intenté acercarme a compradores españoles para venderles café. Okay. Europa como tal es un continente que número 1 en consumo de café a nivel mundial. Y la verdad es que es un poco complicado poder tener ese acercamiento para poder llegar a vender un producto. Entonces, ¿qué le podemos recomendar o aconsejar a los productores nacionales, prestadores de servicios nacionales para que puedan dar ese paso y empezar a exportar su bien o su servicio? Yo creo que ahí sí me voy a casos que se dan bastante bien en Colombia, incluso en Argentina. Creo que acá hay algunas asociaciones en crear lobby, crear cooperativa de exportadores. Porque lo que vos decís, ponerle el grano de café, o sea, vos exportás grano de café orgánico. Si vos vas tenés una hacienda de, 50 hectáreas, es un montón. Pero para la producción de café es nada. Lamentablemente no te va a escuchar nadie, porque te van a preguntar, bueno, tenés volumen, más si sos orgánico, decir, bueno, no, tenés que tener, o sea, me vas a vender a mí, o sea, llegás a Carrefour en Francia. ¿Cuánto me vas a poder dar? Pues yo necesito volumen. Y además eso es un montón de plata. Porque volumen quiere decir no solo que lo tengas, sino también que la te van a pagar. Logística. Todo, logística, que te van a pagar quizás en 30 días. Te pagan bien, Carrefour te paga en cash. Después de que llegue el pedido, pues eso es básico en cualquier exportación. Y entonces yo creo que ahí sí mi pensamiento, y yo lo he pensado varias veces en algunas ideas, incluso en lo del café que decís, o el chocolate, o el cacao, cacao y chocolate, las dos cosas, es que se creen cooperativas ya sea de productores, que hay algunas, pero que no sea que queden solo en el productor, que esas cooperativas terminen exportando. Hay algunas de banano, entiendo, hay algunas de café, pero que puedan lograr ese salto. Y creo que falta un poco eso, o sí se ha logrado en algunos nichos, pero no es tan... ¿Crees que hay una pared entre esas cooperativas y las empresas familiares que hablábamos al inicio?
¿Pared en qué sentido? Perdón. Algo que les impida poder trabajar junto a las personas. Por ejemplo, digamos tú y yo que formemos una cooperativa para exportar cualquier producto. Okay. ¿Crees que tú y yo somos extranjeros? Correcto. Quizás esa mentalidad pues no está inculcada en nosotros, sino más bien la mentalidad de la oportunidad, que en algún momento lo conversábamos por otro negocio. Pero para quizás el ecuatoriano, que ha crecido con la cultura ecuatoriana, sea un riesgo asociarse con otra persona y decir, yo coloco capital, tú colocas capital y vamos juntos para un negocio. ¿Crees que existe una pared cultural en ese sentido? Súper. La desconfianza total en el otro, es que si el otro habla con Carrefour, no, quizás él está vendido por afuera. Es como, yo creo que esa especulación constante cae un montón de negocios. Eso es uno. Y la otra, que yo sí me he enfrentado un montón y creo que lo hablamos en algún momento, es muchas veces acá está el contacto del contacto del contacto del contacto. Y todos esos contactos quieren una porción. Y es difícil porque o establecemos una idea de, bueno, vos me pusiste en contacto con otros productores y con ellos vamos a producir. Tenés una idea, querés ser parte, pero suele hacer un contacto. O sea, no te hace mérito para ser dueño del negocio. Ni dueño, que es con una comisión. Bueno, cuando salga el negocio, veamos cómo hacemos, pero no puede ser que vos me pusiste en contacto con él, pero él en realidad no es el productor, es el que conoce al otro productor. Vos, él, todos quieren cobrar una comisión. Y eso también impide muchos negocios, porque algo que, no sé, da 15% y todos quieren cobrar 1, bueno, termina siendo 10, entonces no da tanto. Y eso sí es, o sea, las dos, digo, mentalidad y esta lógica. Pero podemos poner condiciones bien establecidas, legales, que te permitan poder trabajar bajo un argumento, bajo alguna herramienta legal para poder trabajar en sociedad, ¿no? No, totalmente. O sea, es que la realidad es que una vez que vos empezás a trabajar de esta manera, como si fuese una cooperativa entre varios productores, por ejemplo, lo primero que tenés que hacer es formalizarte justamente para que no te pase eso. O sea, para el bienestar mental y económico de todos. O sea, que vos no sientas que el otro va a ganar más, ni que el otro sienta que está trabajando por vos. O sea, las dos. Entiendo. Juan, de verdad que ha sido una entrevista espectacular. Para terminar, te voy a hacer unas preguntas rápidas que quiero que me las respondas lo más corto posible, porque van a la médula, van al hueso. Ya rapidito con las preguntas. Sí, señor. Una palabra que defina el mercado ecuatoriano. Complicado. Tu mayor acierto financiero desde que llegaste a Ecuador. Camarón. El error del que más aprendiste cuando llegaste a Ecuador. El huevo. Ok. Ya luego conversamos más a profundidad sobre eso. ¿Dólar o peso? No, dólar. Ok, dólar entonces. Bueno, y ya me respondiste un poco esta, pero voy a darle otro giro. ¿El bolón ecuatoriano o el croissant argentino para el desayuno? No. Soy anti-bolón. Soy pro tigrillo, así que croissant. Vamos a tener un par de comentarios por allí hablando sobre eso. Juan, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Señor, un gusto. Creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente para un próximo capítulo. Cuando quieran. Muchísimas gracias.